Estimados alumnos, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor, se le escucha. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, aquí su compañera me dice, profesor, buenas noches. Los alumnos me han reportado que no les ha llegado el correo para la web. A ver, revisemos acá cuáles son esos alumnos, por favor. Un alumno que me informó es... Ay, es que ellos no los tengo. Bueno, yo le informé a la delegada. Ajá, Mi nombre es Gerardo Gerard. Villanueva. ¿Cómo? Gerardo Villanueva Texi. A ver, fíjese, por favor, aquí. Voy a pasar. Fíjese, por favor, si aparece su nombre. Sí, ¿Aparece? sí. ¿Cuál es el de acá? Villanueva Texi, sí. Está mal, ¿no? Hay que eliminar esto y volverlo a crear, ¿ya? A ver, Villanueva, ¿no? Sí, bueno, debería decir completo, ¿no? Gerardo Villanueva Texi. El correo, Voy a bueno, borrarlo. también está mal. A ver. Villanueva Texi, ¿no? Gerardo. Ya. Lo voy a volver a crear, ¿sí? Ok. A ver, ¿me dice alguien más? En el chat dice un tal Eric Fernández. Bueno, acá dice no llegué a ver. Bueno, tiene que verificar, ¿sí? Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta, jóvenes. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para poder empezar. Redes y comunicación de datos 1, ciclo agosto 2021. Nos encontramos ya en la sesión 2, ¿sí? El temario a desarrollar, presentación del logro de la sesión, uso del Canvas, dinámica y lluvia de ideas sobre los tipos de redes, qué características debe tener una red de datos, nuevas tendencias en networking. Las pautas de trabajo, los días que tenemos clase nos conectamos a través del Zoom. Participan ustedes a través del chat del Zoom o también pueden levantar la manito y pueden ustedes activar su micrófono, ¿sí? Para poder participar, ¿no? Las sesiones las tienen ustedes, el Canvas, su material,
y tienen ustedes los foros de consulta que se habilitan semanalmente de lunes a sábado para poder realizar sus consultas, ¿no? ¿Sí? Logro general, al finalizar el curso, el estudiante diseña una red de datos de una oficina pequeña basándose en el modelo TCP/IP, incluida la topología física y lógica, tomando en consideración los servicios a utilizar. Logro la unidad. Al finalizar la unidad, el estudiante compara los modelos de red OSI, TCP/IP y las topologías de red físicas y lógicas utilizadas en el diseño de redes. Importancia de la sesión. La presente unidad es importante porque nos permitirá comprender la forma cómo viajan los datos hacia Internet y la influencia de los procesos y conexiones en dichos viajes. Unidad de aprendizaje 1, redes de computadoras e Internet. Bien, jóvenes, ¿qué vimos en la clase anterior? A ver, por acá su compañero dice, Giancarlo, bueno, por favor traten ustedes en el momento que les estoy preguntando, traten de preguntar lo que desean para no, digamos, desviarnos del tema que vamos a empezar a dictar, ¿sí? Bueno, acá su compañero dice, profe, el Cisco se descarga en esta página, ¿sí? Puede usted descargarlo, ¿sí? Aquí, por favor. Dice recursos, y aquí está, ¿no? Download Packet Tracer, ¿listo? Y de ahí puede descargar el Cisco y luego instalarlo. La instalación es bastante sencilla. No sé si contesto su pregunta. Profe, en la clase anterior vimos los componentes de las redes, los dispositivos, los medios. Ya, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Vimos sobre los dispositivos finales y intermedios, Muy los bien, tipos de cables de red y todo eso. correcto. Profe, una consulta. ¿Hay participación en clase? ¿Nota? A ver, ¿qué pasa si le digo que no? ¿Participaría usted? No, de hecho que sí. Ustedes deben ya acostumbrarse a participar porque les gusta participar, porque quieren aprender más, ¿sí? Entonces, yo ya he indicado desde un principio de que ustedes les propongo unos foros, ¿sí? Eh, van a tener ustedes algunas tareas para que investiguen, ¿no? También laboratorios para que puedan ustedes desarrollar, ¿bien? Y eso lo voy a incluir dentro de su práctica calificada, ¿sí? Como puntos, ¿de acuerdo? Entonces, se les considera a ustedes ahí, ¿no? Y si van a participar, participen porque ustedes desean aprender, ¿sí? No porque simplemente me voy a ganar unos puntos porque digamos que si no participo y no me colocan puntos, entonces mejor no participo, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? En los foros de debate calificado, yo les considero, digamos, entre la práctica calificada, porque también me doy cuenta de que si ustedes, yo no les considero, simplemente no participan, ¿no? Entonces, el propósito es de que ustedes aprendan lo más que se pueda en este curso, que es bastante interesante, ¿sí? Y esa es básicamente mi inquietud, mi preocupación de que ustedes logren aprender, ¿sí? ¿De acuerdo?
Los forums son de debate y los forums de debate, digamos, de consulta son para que ustedes realicen consultas, no para también considerarles en la práctica, ¿no? Los forums de debate son los que se consideran, ¿sí? No necesariamente toda la semana van a haber foros, van a haber combinación de tareas, laboratorios, ¿sí? Bien. Vamos a revisar rápidamente lo que es la sesión anterior, ¿sí? Entonces, vimos para qué utilizamos las redes en nuestra vida cotidiana, el Internet, las redes en la actualidad, ¿bien? También vimos una estadística del uso del Internet, ¿no? O también de las redes sociales, ¿no? Más conocidas y algunas que ya están, digamos, en desuso, ya prácticamente no se suelen utilizar, ¿sí? También definimos, ¿no?, lo que es una red de datos. ¿Cuáles son los componentes de las redes? ¿Sí? Dispositivos finales, intermedios, medios cableados, wireless, ¿sí? Servicios de software, procesos, ¿no? Solo que también hemos definido. Bueno, este archivo todavía está pendiente, vamos a agregar alguna información más hoy y luego ya lo subo al Canvas para que ustedes lo puedan también en su momento leer, ¿no? Revisar. Entonces, vimos de que en el caso de los componentes de redes, ¿no? Los componentes de redes, pues se clasifican en dispositivos, ¿no? Medios de transmisión y los servicios, ¿no?, a utilizar. En este caso, en cuanto a los dispositivos, ¿no?, se clasifican pues en dispositivos finales, ¿sí? Y dispositivos intermedios o intermediarios, ¿sí? Y los medios de transmisión, cuando se les pregunte, por ejemplo, cuáles son los medios de transmisión, pues ustedes inmediatamente tienen que indicar medios de cobre, medios de fibra, medios inalámbricos, ¿sí? Si yo les pregunto ejemplos sobre medios de cobre, entonces ustedes inmediatamente cable coaxial, cable par trenzado, UTP, STP, ¿no? En fibra óptica ponen ustedes unos ejemplos de fibra óptica monomodo, fibra óptica multimodo, ¿sí? Y los medios de transmisión inalámbrico, por ejemplo, Wi-Fi, microondas, satélites, ¿no? Cuando se le dice a ustedes qué tipo de señal utilizan, en el caso del medio de cobre, señal eléctrica o pulsos eléctricos. Cuando se le dice a ustedes medio de fibra óptica, impulsos de luz. Y cuando se le dice a ustedes medios inalámbricos, ondas electromagnéticas, ondas de radio, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, yo les pregunto, mencione usted los medios de transmisión y ustedes me ponen cable coaxial, me ponen ustedes fibra multimodo, me ponen ustedes satélites, entonces esos son ejemplos o partes de los medios de cobre, fibra y inalámbricos. Por lo tanto, no se les considera el puntaje, ¿no?, que corresponde a esa pregunta porque no está contestada correctamente. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe, correcto. Bien, Profesor, disculpe. dígame. Profesor, en el caso de medios de transmisión, la respuesta correcta sería medios de cobre, medios de fibra óptica y medios inalámbricos, ¿no? Así es. Si les di... Ya sí, y de ahí si les di a podríamos describir, ustedes- por ejemplo, Sí, dígame. no, digo, una vez que mencionamos los medios, podríamos describir, ¿no? Cada medio tiene, por ejemplo, el medio de cobre, el cable coaxial y el cable par trenzado, en caso pida la pregunta. En caso yo le diga, proporcione unos ejemplos sobre medios de cobre. Exacto. Inmediatamente, cable coaxial, cable par trenzado. Par trenzado. Ya, profesor. Le digo Gracias. ejemplos de medios de fibra, fibra multimodo, fibra monomodo. Ejemplos de inalámbricos, Wi-Fi, microondas, satélite. ¿Sí? Ya, profesor, gracias. Bien. También se les indicó acerca a ustedes de las NIC, ¿no? ¿Sí? Las NIC.
Vienen a ser, pues, las siglas de Network, ¿sí? Interface Card, ¿no? Que son las siglas de tarjeta, ¿no? Tarjeta de interfaz de red, ¿no? Listo. Entonces, esta interfaz se encuentra justamente, ¿no? en la PC, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí se encuentra la interfaz. ¿Sí? Aquí también, ¿no? Bien, ahí se encuentra la interfaz. ¿Correcto? Entonces, vamos a agregar algo más con respecto a la interfaz. A ver, NIC. ¿Listo? NIC. ¿Qué podemos comentar acerca de la NIC, por ejemplo? Es una tarjeta de circuito impreso, ¿sí? Una tarjeta de circuito impreso. ¿Sí? ¿Qué más? Tiene pues una memoria, ¿sí? Tiene una memoria llamada ROM, ¿sí? Read Only Memory, ¿sí? Memory. En su memoria ROM, ¿sí? Tiene un identificador, único, ¿sí? Conocido como MAC address. Bien, ahí está. Por último, podemos agregar a ver lo siguiente y decimos, ¿no? La MAC address, ¿sí? tiene 12 dígitos, ¿sí? 12 dígitos hexadecimales. 12 dígitos hexadecimales. Ahí está. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. Sí, profe. Bueno, no sé si habré escuchado bien hace un tiempo, pero creo que la MAC address era como que tipo el nombre o identificador del dispositivo, algo así. La MAC address está formado por 12 dígitos hexadecimales o 48 bits, de los cuales 24 bits se refieren al fabricante y los otros 24 bits vienen a ser como si fuese el número de serie de esa interfaz, ¿sí? Igualmente las WNIC también, que son las tarjetas inalámbricas, también tienen su propio identificador único conocido como MAC address, ¿sí? No sé si contesto tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Bien. Profesor, una consulta. Sí, dígame. ¿Todo dispositivo de la red debe contar con una MAC? Todo dispositivo debe tener una NIC para que se pueda conectar a una red, Ok. ya sea a nivel de cableado o ya sea inalámbrico. ¿De acuerdo?
Profe, otra pregunta fuera de eso. Yo quería saber si había dejado tarea o solamente era entrar al Netcat y también instalar hasta el momento, ¿no? Instalar el Packet Tracer. A ver, bueno, eso lo podemos dejar ya para el final de la clase, ¿sí? No nos desviemos con respecto a la clase porque de lo contrario perdemos la hilación, ¿sí? Bueno, en todo caso le voy a indicar en estos momentos, a ver, lo que se ha dejado. Lo que pasa es que salimos del tema, ¿sí? A ver, tienen ustedes la tarea que está programada, creo que hasta el 15 de agosto. Suban su archivo, ¿sí? Ya hay muchos que han subido. Para el siguiente le vamos a programar un foro de debate calificado, ahí lo tienen, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, pueden ustedes descargar el instalador del Cisco Packet Tracer, que lo tienen ustedes ya en su NetAcad, y lo pueden ustedes instalar, tenerlo instalado para las actividades que vamos a desarrollar, ¿sí? Bueno, no sé si contesto a su pregunta. Sí, profesor, gracias. Bien. Traten ustedes, por favor, en la hora de inicio, hacer sus consultas, o también dejarlo para el final y dedicarnos aquí, en este caso, a desarrollar los temas y que ustedes puedan realizar sus preguntas para no salirnos del tema, ¿sí? O en todo caso, hacer una pregunta también respecto al mismo tema, si no es, digamos, de lo que estamos desarrollando, pero de redes, no hay ningún problema que lo pueden ustedes hacer, ¿sí? Bien, a ver, dice, ¿y cómo podemos ver esa NIC en nuestra PC? Aquí tienen ustedes la interfaz. Esta es la tarjeta que está instalada internamente, ¿sí? Y usted va a ver este puerto por la parte posterior. ¿De acuerdo? Si en el caso es una wireless NIC, una WNIC, entonces van a ver ustedes sus antenitas. ¿Sí? No sé si contesto su pregunta. Profesor, entonces lo que le da el NIC a cualquier dispositivo es esto para una PC o un servidor o cualquier dispositivo, ¿no? Como dice, a ver su... Me refiero de que sí o sí debe tener una puerta de entrada de red o si en caso es inalámbrico, como se ve en la imagen de la izquierda, para que algún dispositivo tenga NIC, o eso es lo que entendí. A lo que yo me refería es que si un dispositivo, un computador, un servidor, una impresora, se quiere conectar a la red, necesariamente tiene que tener una NIC, ya sea para cableado o ya sea inalámbrica. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, internamente se instala esta tarjeta, ¿no? Ahí está. Internamente se instala esta tarjeta y ustedes ven en la parte posterior, tienen ustedes este puerto. A este puerto se le conoce como el RJ45, ¿sí? En el caso de la wireless LAN, no tiene puertos, sino tiene antenas para emitir las ondas y poderse conectar a un access point, ¿no? A un punto de acceso. ¿Bien? Profesor, buenas noches. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta antes que pase? Dígame. Una consulta. En los últimos modelos, los laptops que están saliendo sin puerto Ethernet, ¿de dónde, o sea, cómo consigo el NIC si yo quiero, por ejemplo, a esa laptop se le puede conectar al Ethernet por cable mediante un adaptador? ¿Y el NIC dónde lo encuentro de eso? ¿En el adaptador o en la laptop? Bueno, la verdad que recién escucho de que no tenga ese puerto para cable. Por lo general casi todos tienen, ¿no? Sí, profe, hay Eh, algunas laptops que ya no vienen y para poder tener cable de red o entrada de red le usan como una entrada USB a la laptop. lo que sí he visto es un adaptador. Tienen un adaptador de USB a RJ45.
Sí, pero Sí, profe. mi pregunta es el NIC, en ese caso, ¿dónde o sea, cómo? No, en este caso no tiene NIC, pero lo que tiene es, o sea, ustedes como casi normalmente ya esas laptops tienen puertos USB, o sea, solamente cuentan con puertos USB, entonces lo que normalmente se puede hacer es a través del puerto USB, puerto serial USB, conectan ustedes un adaptador. El adaptador es para RJ45. ¿De acuerdo? No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Gracias. En este caso, el NIC podría ser en este caso el mismo adaptador, ¿no? Parte del adaptador sería la NIC porque tiene pues el RJ45, ¿sí? Y que ese RJ45, la NIC se está adaptando a un USB, ¿de acuerdo? Entonces la NIC lo tiene de forma externa, no lo tiene de forma interna, ¿de acuerdo? Profe, una consulta. Dígame. ¿Estoy mal en decir de que una laptop tiene dos NIC? Por ejemplo, la conexión mediante RJ45 y inalámbrico, exacto. ¿Ya? Es mi pregunta. Cuando se tiene una tarjeta inalámbrica y se tiene una tarjeta alámbrica, pues indudablemente que ambos son interfaces de red. Una es inalámbrica y la otra es de cable, ¿sí? Entonces tiene dos tarjetas de red. También puede tener dos tarjetas de red de cable. Usted lo puede instalar y puede simular un dispositivo enrutador con dos interfaces LAN. No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Bien. ¿Listo? A ver, Profe, una continuamos. pregunta. Sí, diga. ¿Por qué tendríamos dos interfaces LAN en una laptop? ¿De qué serviría? A ver, si nosotros tenemos acá un router, ¿sí? Este es un router. Y un router tiene acá, por ejemplo, una NIC, una interfaz NIC, y por acá tiene otra interfaz NIC. Yo puedo conectar acá una red y por acá puedo conectar otra red. Entonces, si usted a una PC le instala dos tarjetas NIC, ¿sí? Dos tarjetas NIC, entonces usted puede simular un router para que interconecte dos redes LAN. ¿Sí? ¿Se entiende? Dos redes con un mismo servicio. No, son dos redes diferentes. Esto sería, por ejemplo, una red LAN, ¿sí? Y este sería otra red LAN distinta, ¿sí? En la cual acá tiene ustedes sus PCs, ¿sí? Tiene acá sus PCs y por acá tiene usted sus PCs. Y las PCs pertenecen a redes diferentes. Esta es una red y esta es otra red, ¿sí? Entonces, una PC la podemos convertir justamente en un router para interconectar dos redes LAN, ¿sí? Ok, listo. ¿Se Gracias, profe. entiende? Sí. Ya, listo. Profe, las máquinas virtuales también tienen NIC, ¿verdad? Las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales tienen interfaz NIC virtuales. Si tienen dentro de su plataforma, tienen NIC virtuales, que también se pueden, digamos, conectar directamente a la NIC física. Entonces, por ejemplo, cuando usted instala lo que es una aplicación virtual, digamos, para emular
equipos virtuales o máquinas virtuales, también tiene sus propios, digamos, interfaces virtuales. ¿Sí? A ver, por acá dice su compañero, ¿los servidores funcionan así, no, profe? Enseñaremos a preparar una poderosa pachama. Por favor, les voy a agradecer, no activen su micrófono si no van a realizar ninguna consulta, ¿sí? Indudablemente que los servidores, ojo, hay servidores que cumplen una función determinada y digamos los firewall son equipos de seguridad que justamente tienen también dos tarjetas de red para poder separar, ojo, para poder separar las redes, ¿no? Internas y externas. Si usted tiene este equipo, este firewall, ¿sí? Este firewall, entonces aquí puede usted a través de este firewall separar digamos la red externa de la red interna y también tiene dos tarjetas de red, ¿sí? No sé si está claro. Bien, a ver, continuamos entonces. Modelo de redes, ¿sí? Tenemos acá la red peer-to-peer y la red cliente-servidor. Bien, a ver, vamos a ver rápidamente esta parte antes que se me pase la hora, ¿sí? Con respecto a la red de peer-to-peer. Bien, red peer-to-peer. Por ejemplo, en una red peer-to-peer podemos mencionar algunas características que son redes muy simples, ¿sí? Son redes muy simples. No cuentan con configuraciones complejas. Bien, con configuraciones complejas. Bien. No necesitan de un administrador de red. No necesitan de un administrador de red. Bien. Cualquier host, ¿sí? Que participa, ¿sí? Cualquier host que participa de esta red, ¿sí? Cualquier host que participa de esta red, ¿sí? puede ser cliente, puede ser cliente o servidor, ¿sí? En algún momento. En algún momento. Bien, ahí está. ¿Cómo implementamos una red peer-to-peer? Bien, acá por ejemplo tenemos ya nuestro simulador. Por ejemplo, hacemos clic aquí en Network Device. Bien, a la parte inferior aparece una fila de dispositivos de red. Hago clic aquí en switches. ¿Sí? Luego, este switch 2950T lo arrastro al escritorio. Ahí está. ¿Sí? Luego coloco aquí dispositivos finales. Hago clic aquí en End Device. Me aparece aquí en la parte inferior todo lo que se refiere a dispositivos finales. Y por aquí tengo las PCs, tengo las laptops. Arrastro aquí la PC.
otra PC, otra PC, bien, otra PC, puedo colocar por acá una impresora. Bien, ahí tengo los dispositivos de red, ¿sí? Luego, imagínense ustedes, están en el laboratorio, ¿sí? El profesor le dice, ahí tienen ustedes los dispositivos, vamos a conectarlos, ahí tienen los cables, vamos a conectarlo con cable directo, hacen ustedes clic aquí en conexión, imagínense, agarren ustedes el cable, ¿sí? Este cable de línea negra, que se le llama cable directo o cable crossover, ¿sí? Tomo el cable, lo llevo a la PC, hago clic en la PC en este caso, y luego lo conecto al puerto RJ45 del Fast Ethernet. Y también lo llevo al switch y lo conecto también a cualquiera de estos 24 puertos o estos puertos Giga Ethernet, ¿no? En este caso voy a mantener un orden y lo voy a conectar al Fast Ethernet 01. Ya lo conecté, miren. Ahí está. ¿Sí? Observen ustedes que este punto naranja, ¿sí? En un momento va a cambiar a un triangulito verde. Cuando cambia a un triangulito verde, significa que ya ha establecido una conexión física. Ojo, ha establecido una conexión física, pero falta lo que es la configuración lógica. Falta la conexión lógica. Y eso lo configuramos, ¿no? Mediante los protocolos TCP/IP, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Como ven ustedes, acá se repite, ¿no? Clic en el cable, lo llevo a la PC, Fast Ethernet, y lo conecto a otro puerto Fast Ethernet. Ahí está, miren. ¿Sí? De esta forma. ¿Listo? Ahí está. Y luego conecto pues la impresora. Voy a tomar este cablecito de acá para conectar la impresora. Ahí está. Indudablemente que cuando ustedes conectan la impresora a su PC, lo pueden hacer vía puerto USB, ¿no? ¿Sí? Entonces así pueden ustedes implementar su red, en este caso, una red peer-to-peer. ¿Qué sistemas operativos normalmente utilizo en una red peer-to-peer? Sistemas operativos. Voy a escribir aquí, por ejemplo, sistemas operativos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedo utilizar el Windows, ¿no? Windows 7. Ahí está. Puede ser también el Windows 8. Puede ser el Windows 10. Puede ser también una versión de Linux, ¿no? Para instalarlo como sistema operativo de escritorio, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que estos hosts envíen, digamos, documentos a imprimir, entonces este host realizo la configuración para compartir esta impresora, ¿sí? Comparto la impresora y todos los hosts pueden enviar a imprimir, ¿sí? Bien, si ustedes tienen acá una carpeta que compartir, comparten ustedes esa carpeta, este host pasa a ser servidor y todos los que acceden a esa carpeta vienen a ser clientes. Igualmente, ¿no? Si esta impresora es compartida a través de esta PC pasa a ser servidor y los otros vienen a ser clientes de impresión. ¿Correcto? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? No sé si está claro. Profesor, una pregunta. ¿Todos Dígame. deben tener el mismo sistema operativo para que puedan compartir? No necesariamente.
No necesariamente. Pueden tener Windows 7, Windows 8, Windows 10. Indudablemente que estos sistemas operativos son compatibles, ¿no? Sí. ¿Y todos deben estar conectados por cable o puede haber algún inalámbrico? También puede ver ustedes inalámbrico. Podemos conectar acá, digamos, un dispositivo, a ver, dispositivo de red. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a colocar este Access Point aquí, por ejemplo, mire, ahí está. Y luego, mediante un cable, ¿no? Conecto del switch al Access Point, ahí está. Y luego puedo tener algún dispositivo inalámbrico. Por ejemplo, miren, tengo esta tablet. Observen ustedes que la tablet se conecta inalámbricamente, miren. Ya se conectó inalámbricamente. Mire a dónde se ha conectado. A este Access Point, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, apago este Access Point, observen que la señal se va. Y ahora, miren, se conecta a este Access Point. ¿Sí? Entonces lo voy a volver a prender. Ahí está. Y nuevamente se genera la señal, ¿no? Aquí está. Pero ya se conectó a este Access Point, entonces se queda ahí, ¿sí? Ahora yo configuro una dirección IP para todos y este también puede mandar a imprimir, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor, gracias. Bien. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a lo que es el modelo, ¿sí? El modelo cliente, ¿no? Cliente-servidor. Ahí está. El modelo cliente-servidor. Un modelo cliente-servidor también lo podemos implementar de forma similar, ¿no? A ver, hacemos clic en Network Device, hacemos clic en Switches, tomamos un switch, ahí está. ¿Sí? Luego colocamos dispositivos finales aquí, hacemos clic en End Device y digamos que coloco PCs, ahí está. Ahí está, PCs. Y agrego host, pero ahora servidores, por ejemplo. Sí, ahí está. Eso es básicamente los dispositivos físicos, ¿sí? Entonces, los dispositivos físicos ahora lo conecto con sus cables. Me dicen, bueno, ya están los cables, tomo los cables. Realmente hago clic aquí en Connection y tomo este cable y lo conecto a las PCs. Y luego al switch. Ahí está. Bien. El resto es repetitivo. ¿Sí? ¿Listo? Ahí está. Bien, miren, ya lo conecté mediante cables. Observen que todos están con puntos naranja porque todavía no establece, ¿sí?, una conexión física. Y van a ir estableciéndose ya las conexiones físicas. ¿Sí? Para este tipo de red se utiliza lo que son los sistemas operativos de red. ¿Sí? Sistemas operativos, ¿no?, de red. Aquí está. ¿Bien? ¿Qué sistemas operativos de red tenemos? Por ejemplo, el Windows 2003 Server, ¿no? Sí, 2003 Server. ¿Sí? También podemos instalar el sistema operativo Windows 2003, 2008 Server, ¿no? ¿Sí? También el Windows 2012, ¿sí?, 2012 Server, el Windows 2016 también Server, ¿sí?
también el Linux en su versión para servidores. Ahí está. ¿Listo? Aquí para los clientes podemos también instalar estos sistemas operativos. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces yo puedo acá crear una página web haciendo uso de algún sistema operativo de red. También puedo crear mi servidor de correos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, acá su compañero dice el Debian. ¿Sí? Puede ser cualquier, digamos, versión de lo que es el Linux, ¿no? ¿Sí? Jóvenes, no sé si está claro. Sí, profe, sí. Entonces, bueno, en cuanto a las topologías, ¿sí? En cuanto a las topologías, a ver, ponemos acá, topologías. ¿Sí? Topologías. Bien. ¿Qué cosa vienen a hacer las topologías? Disposición de la red. ¿Sí? Disposición de la red. ¿Sí? Disposición de la red. También podríamos decir diseño, ¿no? Diseño de un mapa, ¿sí? De la red. Ahí está. Listo. Bien. Tenemos lo que son las topologías. Topologías. ¿Sí? Física. Topología física. Que viene a ser en este caso el mapa del cableado, ¿no? ¿Sí? Mapa del cableado. ¿Sí? Y también tenemos lo que es la topología lógica, ¿no? ¿Sí? Lógica. Ahí está. ¿Qué cosa viene a ser la topología lógica? Podríamos decir que es la forma, ¿no? La forma de cómo los datos, la forma de cómo los datos viajan por la red, ¿no? Viajan por la red. En este caso, por la red física, ¿no? ¿Sí? También podríamos decir que la forma, ¿sí? La forma como los hosts, ¿sí? La forma como los hosts acceden, ¿sí? Al medio físico. Al medio físico. Normalmente se le conoce también como las técnicas de acceso al medio. ¿Sí? Y esto también lo vamos a explicar más adelante. Bien.
Bien, bueno, esa es una sección anterior donde aprendimos que las redes de datos son sistemas de dispositivos finales, dispositivos intermediarios y medios que conectan los dispositivos. Para que se produzca la comunicación, estos dispositivos deben saber cómo comunicarse. En conclusión, los componentes de una red son dispositivos, medios y procesos o servicios. Los tipos de redes LAN y WAN que vamos a seguir explicando en la siguiente sesión también. Internet es una forma de WAN, ya que interconecta a millones de LAN, ¿no? Explicar la forma en que las topologías y los dispositivos se conectan en la red de una pequeña a mediana empresa. Bien. Entonces vamos a continuar aquí. Bien, tipo de redes. Entonces, veamos rápidamente lo que son los tipos de redes. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, jóvenes, alguna inquietud. Para mí todo claro. Para mí igual, profesor, todo claro. Bien, entonces las infraestructuras de red pueden variar en gran medida en términos, por ejemplo, de redes según su tamaño o alcance, donde tenemos las redes PAN, redes LAN, redes CAN, MAN, WAN, ¿no? Entre otros. Cuando hablamos de redes PAN, hablamos de redes de área personal, Personal Area Network, red de área personal en la cual tenemos dos dispositivos que están, digamos, a una distancia de 100 metros, por decir, perdón, 10 metros, y aplicamos lo que es el Bluetooth, o aplicamos también lo que es el, por ejemplo, el infrarrojo, ¿sí? Cuando hablamos de redes LAN, estamos hablando de que es una red de área local, comprende, digamos, una región pequeña, ¿no? Es una red que tiene, digamos, una sola administración, ¿sí? Un solo dueño, ¿de acuerdo? Se gestiona, pues, el uso del protocolo, ¿no? Ojo, el protocolo conocido como Fast Ethernet, predominante en la actualidad. Un favor, un momento. Bien. En cuanto a las redes CAN, que se refiere básicamente a redes de campus, es bastante similar a una red LAN, ¿sí? En el caso de las redes MAN, se refieren a las redes de área metropolitana, en el cual podemos decir que se encuentran entre una LAN y una WAN, ¿sí? Normalmente une, ¿no? O interconecta, vamos a decir así, una ciudad, un distrito. Utilizamos conexiones de fibra óptica, ¿sí? Y normalmente utilizamos lo que es la tecnología que le llaman Metro Ethernet, ¿no? Que funcionan a un ancho de banda de 10 gigabits por segundo, ¿sí? Y las redes WAN, que son redes ya de área geográfica muy grande, muy extensa, ¿sí? Normalmente interconecta países y continentes, ¿sí? Digamos, se encarga también de interconectar redes LAN, ¿correcto? Y está pues administrada básicamente por un proveedor de servicios de Internet. Bien, existen diferentes tipos de protocolos, ¿no? Diferentes para las WAN, bien, que ya en su momento lo vamos nosotros a
a mencionar, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta, jóvenes. Profesor, una pregunta, disculpe. Dígame. De acuerdo a la seguridad, ¿cuál es la más vulnerable entre esas redes? En cuanto a seguridad, Ajá. indudablemente que en su mayoría quieren acceder pues a las redes LAN, que es donde se encuentran los servidores, donde se encuentran los dispositivos que tienen información, ¿no? Ojo que las WAN, ¿sí? Las WAN son redes que simplemente permiten interconectar, ¿sí? Y la mayoría quiere, digamos, acceder, vulnerar las redes LAN, que es donde se encuentran los dispositivos, ¿no? ¿Sí? Pero para poder vulnerar, indudablemente que tenemos que evitar que la información que nosotros enviemos por el cable o por medios inalámbricos, pues sea vulnerado, ¿no? Entonces tiene que ir básicamente encriptada la información, ¿no? Que viaje por ese medio, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias. A ver, ¿podría repetir? Me dice que era una CAN-MAN, por favor, dice su compañero. Bueno, una red CAN es una red de área de campus, que es bastante similar a una red LAN, ¿sí? Se podría decir que una red CAN es una red LAN. Simplemente se le llama campus porque puede ser implementado en una universidad, ¿sí? Por eso se le dice red de campus. En el caso de las redes MAN, son redes de área metropolitana, ¿sí? Que se encuentran particularmente entre una red LAN y una red WAN, ¿sí? Podemos decir que su distancia máxima está entre los 50 kilómetros, ¿sí? Y estas redes, pues, interconecta una ciudad o un distrito y para ello utiliza como medio de transmisión fibra óptica, ¿no? De ahí viene lo que es la tecnología Metro Ethernet, ¿sí? Que normalmente son tecnologías que funcionan a un ancho de banda de 10 gigabits, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si pregunta. O sea, una CAN es una intranet. No. No. No confundamos lo que es intranet, intranet con extranet. Ah, usted se refiere, digamos, a que una red de campus puede ser una intranet. Sí, ¿A eso se profesor. refiere? Sí, indudablemente porque es una red de campus, que indudablemente que esa red está implementada en una organización. ¿Sí? Sí, indudablemente que sí. No sé si contesto su pregunta. Sí, profesor, gracias. Bien. Bueno, Una consulta. dígame. Con respecto a la topología jerárquica, ¿Ya? ¿cómo es que tengo entendido que, el tráfico lo maneja una PC? ¿Cómo entra a tallar una PC en vez de un switch? Ojo, que en lo que es la jerarquía en red, aquí esa jerarquía se divide pues en 3 zonas, o le llaman muchas veces capas, y no se refiere principalmente a una PC, ojo. Aquí estamos hablando de capas de acceso, capa de distribución y capa de núcleo, donde digamos en este caso la capa de acceso, digamos que concentra a los dispositivos que brindan una entrada a la red, a los usuarios locales, ¿no? O también a los usuarios remotos. Ojo, hay que tener muy en claro lo que es la parte de jerarquía de red. No se puede hablar simplemente de una PC. No sé si contesta su pregunta.
No, lo que yo mencionaba, claro, esa es otra parte, pero yo me refería a la topología Topología. A ver, jerárquica. topología jerárquica. A ver, ¿se refiere usted a la topología física? ¿Se refiere usted? Sí, profesor. Topología jerárquica normalmente se refiere pues a la interconexión de dispositivos switch, que en todo caso podemos nosotros interconectar los switches. Por eso le decía a ustedes de que cuando se habla de jerárquica, se habla de dispositivos switches, ¿no? Que pueden estar a nivel de capa 2 y capa 3. Ojo, a eso se le llama topología jerárquica, en la cual está separando las tres capas, ¿no? Que debe tener una red, ¿no? Se recomienda tener, digamos, una red escalable y para ello se debe mantener lo que le llaman la jerarquía. No sé si contesto a su pregunta, ojo. Ahora sí, profesor. Listo, gracias. A ver. Cuando se refiere básicamente a infraestructuras en relación funcional, lo que hace un momento hemos explicado, cliente-servidor o peer-to-peer, ¿sí? Cuando se habla de topología, se refiere básicamente al bus, estrella, anillo, jerárquica y malla, ¿no? Justamente lo que estábamos ahí mencionando hace un momento con su compañero, ¿no? Bien. Cuando se refiere a los tipos de transmisión, simplex, al duplex, full duplex, ¿me pueden decir, por ejemplo, ustedes a qué se refiere cuando hablamos de transmisión full duplex? ¿O transmisión simultánea? Ya, muy bien, simultánea. Y cuando hablamos de HAL duplex, Con transmisión en un solo sentido. en un solo sentido, a ver qué dicen ustedes. Perdón, en doble sentido, pero Uno a la vez. uno a la vez, quería decir. Correcto. Ahora sí. Al duplex. En el full duplex, la transmisión es en ambos sentidos simultáneamente. En un HAL duplex, la comunicación es en ambos sentidos, pero uno a la vez. En el simplex, es una comunicación en un solo sentido. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos, digamos, de HAL duplex, ¿qué podríamos mencionar como ejemplo? Sería como un Nextel, profesor. Muy bien. Y en el full duplex, Un teléfono celular. muy bien. Y en el simplex, Una radioemisora, ¿podría ser? ¿cómo? Una radioemisora de... Indudablemente la radio, ¿no? En forma general. La radio, la televisión, ¿sí? Muy bien. Cuando se trata del grado de autenticación, se refiere pues a redes privadas y redes de acceso público, ¿no? Cuando se trata de difusión, la internet, extranet, la intranet, ¿no? Y cuando se trata de servicios o función, bueno, tenemos redes digamos, de tipo comercial, educativa, ¿no? Y para, digamos, el proceso de datos. Bien. Bueno, lo que hemos explicado hace un momento, los tipos de redes LAN, WAN, ¿sí? Como observan ustedes ahí, las redes WAN son las que se encargan de interconectar las redes LAN, ¿sí? Adicionalmente tenemos otros tipos de redes como el MAN, que viene a ser del tipo metropolitana, las PAN, que vienen a ser redes de área personal,
las SAN, que vienen a ser también redes de área, digamos, de almacenamiento, ¿no? ¿Sí? Ojo, redes de almacenamiento también tenemos. Bueno, la Internet que hemos definido hace un momento es una red de redes, ¿sí? Es un conjunto de redes mundiales que están interconectadas, ¿de acuerdo? Se dice que es una red lógica. También se dice que es una red que está formada por redes intranet y extranet, ¿sí? La Internet, pues, no es propiedad de ningún individuo o grupo. La intranet, extranet. Recuerden bien que la intranet es una tecnología de Internet dentro de una red privada. Está diseñado, digamos, para ser utilizado en el interior de una empresa, de una organización o también de una universidad, ¿sí? La comunicación y la colaboración interna, ¿no? Es mucho más fácil, ¿sí? En el caso de la extranet, pues es una red que permite a una empresa compartir información, ¿sí? Con otras empresas o también con otros clientes, ¿no? Y las extranet normalmente transmiten información por Internet, ¿sí? Y requieren, ¿no? Requieren que el usuario tenga pues una contraseña, ¿no? Para poder tener acceso a los datos del servidor, ¿no? Los servidores internos de la empresa, pero indudablemente un acceso bastante limitado, solamente a pequeña información que están almacenados en el servidor, ¿sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. Profesor, Todo claro. una consulta. Dígame. Por ejemplo, en el trabajo, bueno, obviamente el internet lo tenemos, sin embargo, al menos los que estamos en el área de sistemas, por decirlo así, tenemos acceso pues a indistintamente, eh, o sea, poder hacer el uso del internet abierto, como se dice. Sin embargo, los demás de repente ejecutivos, cosas así, ellos solamente tienen una vista de ciertas cosas, ¿no? Exacto, o sea, como que hay restricciones. En este caso, nosotros le llamamos que hay internet local, ¿no? En ese caso, cómo lo podría eh, asemejar a lo que estamos viendo ahorita? A ver, primeramente, aquí estamos empezando a conocer lo que son las redes, ¿sí? Estamos empezando bueno, ya ustedes conocen los dispositivos, en este caso, una computadora, una laptop, una impresora, ¿sí? Y luego, para ir conociendo un poco más acerca de las redes, tenemos que conocer los dispositivos que utilizamos para poder conectarnos a una red, implementar una red. Ejemplo, los que tienen ustedes en sus casas. Bien. Luego tenemos que ir conociendo cuáles son los cables que utilizamos para conectar con estos dispositivos. ¿Correcto? Luego, los sistemas operativos que tienen instalado cada equipo. Bien. Ya hemos mencionado que tenemos equipos Windows 7, 8, 10. Y después tenemos, si queremos implementar servidores, queremos o tenemos que utilizar los sistemas operativos de red Windows Server, que esto normalmente lo va a hacer ya el administrador. Hay administradores que simplemente pueden saber todo lo que es la parte de configuración de sistemas operativos, pero no saben la parte física, cómo hacer la instalación. Como también hay profesionales que saben ambas cosas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estamos nosotros aprendiendo. Estamos yendo paulatinamente, ¿no? Hasta, digamos, lograr ya
hacer una instalación de una red. ¿Sí? Entonces, si usted lo relaciona con su empresa, con la empresa donde usted trabaja, pues ya la empresa usted lo ha encontrado con la parte física instalada, con todos los dispositivos, posiblemente hay un encargado de la administración de la red, el cual se encarga de controlar todo, ¿sí? Y que en todo caso, él es el encargado de limitar a todos los usuarios que están configurados en la red. Y ellos son los que determinan qué usuarios acceden a tal hora, qué usuarios van a utilizar cierto programa. Ellos son los encargados de administrar la red. No sé si contesto su pregunta. Claro, claro, sí, sí, comprendo lo que usted acaba de decir, profesor. Y sí, tal cual, ¿no? De hecho, al entrar ya todo eso estaba, pues, lo físico hecho, ¿no? Servidores, el tema de las IPs que tiene que tener cada computadora y ese tipo de cosas. Pero está Así. bien, muchas gracias, profesor. Bien. En cuanto a la conexión a Internet, jóvenes, en nuestro país actualmente contamos con 5 formas clásicas o típicas de conectarnos a Internet, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es a través del ADSL, ¿no? Contratamos los servicios de un proveedor, pero en este caso normalmente ya cuando se ha utilizado ADSL, ya nosotros hemos tenido quizás de un proveedor instalado una línea telefónica, ¿sí? Para este servicio, ¿sí? En la cual necesitamos conectarnos a Internet, la empresa proveedora me exige, ojo, me exige tener una línea telefónica, ¿sí? Ojo, me exige, para poder en este caso a través de esa misma línea instalar el servicio de ADSL para Internet. Bien. Otra forma, digamos, de acceder es a través de cable, ¿sí? A través de cable. En este caso ya la empresa proveedora no exige que tenga, digamos, una línea telefónica, ¿no? No te exige que tengas, digamos, ningún servicio. Brinda de forma independiente cada uno de los servicios. En este caso, para este tipo de tecnología por cable, tenemos el servicio HFC y tenemos el servicio FTTH. HFC es híbrido, fibra coaxial, ¿no? O sea, es una combinación de cable de fibra óptica con cable coaxial, ¿sí? Y luego tenemos también el FTTH, que es fibra hasta tu hogar, hasta tu casa, ¿sí? Y que en este caso es mucho más eficiente todavía que el HFC, ¿no? ¿Sí? La otra forma, digamos, es conectarnos a través de redes de datos, ¿no? Los datos móviles que le llamamos. Para que tú tengas acceso a Internet, necesitas contratar pues a un proveedor, ¿no? Y digamos un plan de datos, ¿no? Para conectarte, ¿sí? Los datos móviles. Otra forma más, digamos, es también la satelital, ¿sí? Digamos en distancias lejanas, ¿no? En ciudades lejanas, donde normalmente no tenemos ninguno de estos servicios que acabamos de mencionar, ¿sí? Y que podamos contratar, digamos. Entonces, nos vemos en la necesidad, si queremos tener Internet, contar con el servicio satelital, ¿no? Es un servicio caro, lento, pero nos permite pues conectarnos a Internet, ¿sí? Y por último tenemos también un servicio que tal vez han sido uno de los primeros en aparecer, ¿no? Y que muchos piensan de que ha desaparecido, pero no es así, ¿no? Es el dial-up, ¿no? Dial-up o marcación telefónica, ¿no? Y digamos que todavía existe porque nosotros cuando vamos a un establecimiento, un centro comercial, y digamos vamos sin efectivo, no tenemos plata en efectivo,
queremos comprarlo a través de nuestra tarjeta. Entonces, inmediatamente ustedes pagan con su tarjeta, ¿sí? Y observan ustedes este POS, ¿sí? Este POS, este dispositivo, ¿no? En donde comienza ahí marcando, conectando, transmitiendo y recibiendo, ¿no? Y como no tenemos efectivo, pues rogamos que salga aprobado, ¿no? Que salga el OK, ¿no? Entonces el enlace lo ha hecho por línea telefónica, ¿sí? Y digamos, ha validado la comunicación, ha validado su transacción, ¿no? ¿De acuerdo? Eso viene a ser pues las cinco formas que tenemos aquí en nuestro país, ¿bien? Para conectarnos a Internet, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos proveedores que quizás a ustedes les hace bastante familiar y que también son, digamos, conocidos, pero que otros tampoco no son tan conocidos que digamos por ustedes, ¿sí? Por ejemplo, digamos, para nuestros proveedores locales, tenemos pues los más conocidos como Movistar, tenemos el Claro, tenemos Entel, Vitel, ¿no? Pero otros que no son muy conocidos y que digamos que no son para usuarios de casa, ¿sí? Son básicamente para empresas, ¿no? Para empresas que tengan conexión a Internet, ¿no? Y digamos que una de las más importantes en nuestro país son aquellas que inclusive tienen hasta su propio cable submarino, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es el Label Tree, ¿no? Label Communication, ¿sí? También tenemos el Optical Network, ¿bien? Que son particularmente para empresas. ¿De acuerdo? Acá su compañero dice, yo trabajé en Media Commerce. Bien. ¿Ya no existe Media Commerce? Sí, creo que sí existe todavía, profe. Todavía existe. Muy Sí. bien. Listo. Bueno, red convergente. Las redes convergentes o redes le llaman multiservicio. Hacen referencia pues a la integración del servicio de video, voz y datos, ¿sí? Sobre una red basada en IP. Los servicios, todos estos servicios se transmiten a través del mismo medio físico, ¿sí? Bien. Antiguamente cada uno de estos servicios era de forma independiente. Actualmente, pues, podemos utilizar un mismo medio de transmisión para transmitir, ¿sí? E integrar estos servicios de voz, video y datos, ¿sí? A eso se le llama red convergente. ¿Podrías explicarme qué características debe tener una red en la actualidad para cumplir con las expectativas de los usuarios? Indudablemente que para que cumpla, ¿sí? Para que cumpla con esas expectativas, debemos nosotros tener muy presente, ¿no? Una arquitectura de red, ¿sí? Y digamos que como en la actualidad las redes son convergentes, ¿sí? Transmitimos diferentes tipos de información, esta información viajan juntos, usando el mismo medio de transmisión, entonces debemos tener redes confiables, redes escalables, redes con calidad de servicio, ¿no? Redes seguras, ¿correcto? Y cuando hablamos de redes confiables, no deben ofrecer caminos redundantes para la transmisión de la información, ¿sí? Cuando se habla de escalables, ¿no? Una red debe crecer con facilidad, no debe generar molestia a los usuarios. Cuando se habla de calidad de servicios, se determina prioridades en la red, es decir, digamos, qué mensaje debe pasar primero, ¿no?
ante una congestión, ¿no? Y para esto, pues, es necesario configurar tanto los hosts como los dispositivos intermediarios, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de redes seguras, de la parte de seguridad, tiene que ser básicamente en el acceso, en el tipo de información que viaja, ¿no? En las personas que también administran la red, en los equipos que conforman particularmente esta red, ¿sí? Contamos con redes conmutadas, ¿no? Y digamos su tolerancia a fallas. Tenemos dos tipos o dos técnicas de redes conmutadas. Una de ellas es la conmutación por circuitos y la otra es la conmutación por paquetes, ¿no? La conmutación por circuitos es la red de telefonía, ¿sí? Que también ya está quedando de lado. Y la red de paquetes, que es una red de datos, es la que normalmente utilizamos. Y que observen ustedes que en el origen, previamente la información se divide en pequeñas partes y estas partes cuando se envían por la red pueden viajar por diferentes partes, ¿no?, de la red. Pero tienen, digamos, en su encabezado información que les permite llegar a su destino. Pueden llegar de forma desordenada, pero los protocolos, ¿no?, se encargan básicamente de, digamos, ordenar la información que reciben y luego nuevamente volver a reensamblar. ¿Bien? En el caso de las redes seguras y sus amenazas, tenemos ahí los virus, los troyanos, los gusanos, los spyware, adware, hackers, ¿no? Intercepción y robo de datos, robo de identidad, ¿no? Pero también tenemos soluciones de seguridad que vienen a ser los antivirus, los anti-spyware, los firewall de filtrado, sistemas de firewall dedicados, los ACL, ¿no?, las IPS, los VPN, ¿bien? Todos ellos básicamente integran la parte de seguridad, ¿sí? Las nuevas tendencias en networking, que digamos es un tema que lo vamos a proponer como, ya sea como foro o como una tarea, ¿sí?, para considerarles ustedes en su práctica, y se refiere básicamente a las tendencias, ¿no? Las tendencias que tenemos actualmente en las redes, ¿sí? Que básicamente se refiere pues a los dispositivos, cualquier, digamos, contenido de cualquier forma, ¿no? Que, digamos, nuestros dispositivos actuales pueden realizar múltiples tareas en cualquier momento y usando cualquier medio, ¿no? En el caso del BIOS, ¿no?, Bring Your One Device, que se refiere básicamente a cada usuario lleva su propia herramienta de trabajo, ¿sí? Lo que es colaboración en línea, ¿no? Información abundante disponible pues en cualquier momento con la intención de, digamos, de brindar ayuda y facilitar soluciones a muchos usuarios, ¿sí? La parte de video, ¿sí? La computación en la nube, todo ello se refiere particularmente a las nuevas tendencias, ¿sí? En resumen, jóvenes, en esta sesión aprendimos a diferenciar una red intranet de una extranet. Existen varias formas de conectar usuarios y organizaciones a Internet. Las características básicas de una red que admite la comunicación en una pequeña o mediana empresa. Las tendencias de red que afectan o que afectarán, ¿no?, el uso de las redes en pequeñas o medianas empresas, ¿sí? En conclusión, la infraestructura de red es la plataforma que da soporte pues a la red. La red debe ser tolerante a fallas, escalable, exigente con la calidad de servicio y deben ser seguras. Las tecnologías de redes se encuentran pues en permanente evolución y para ello tenemos pues algunas tendencias de las redes actuales, como el caso del cloud, ¿no?, la nube, el BIOT, Internet de las Cosas, entre otros. Bien, listo, jóvenes. No sé si tienen ustedes algunas preguntas finales.
Profe, cuando usted dice de red convergente es cuando utilizo todos los medios, ¿no? De video, audio, ¿no? Los diferentes tipos de información, ¿no? No medios, sino diferentes tipos de información que viajan solamente por un solo cable, por decir. En la actualidad, por un solo cable podemos transmitir voz, video y datos, diferentes tipos de información. Antiguamente, cada uno de este tipo de información tenía su propia infraestructura, ¿no? Por esa razón era mucho más costosa. Por eso que actualmente vamos a decir, entre comillas, que relativamente el servicio no es tan caro, vamos a decirlo así, porque ya utilizamos, ¿no? Utilizamos, digamos, el mismo medio físico para transmitir diferentes tipos de información, ¿sí? No sé si contesto su pregunta. Sí, profesor. ¿Listo, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, agradezco su participación. Que tengan ustedes una excelente noche. Gracias, profesor. Y que tengan pues un buen fin de semana, ¿sí? Gracias a todos por participar. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta mañana. Buenas noches. Noches, profesor. Gracias, La profesor. siguiente.